Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Estamos a principios de junio y todo el mundo está haciendo el Mid-Year Freakout Book Tag. Y yo iba a hacerlo, pero me he dado cuenta de que no hemos hablado de muchas de las lecturas que he hecho a lo largo de este año. De hecho, hemos hablado muy poco. Primero, porque no he leído tanto como otros años. Y segundo, porque con el tema del libro y un montón de cosas he dejado esto un poco... Dejémoslo ahí. Entonces, hoy os voy a hablar de todos los libros que me he leído en esta primera mitad de año. Voy a coger mi ordenador y aquí tengo Goodreads abierto para hablar de todas las lecturas que he hecho a lo largo de este año. Hay libros, hay manga, hay un poquito de todo y hablaremos de todo eso. Pero antes voy a presentarme por si no me conoces. Yo soy Mikey Fernández y soy el autor de Siempre nos quedará Seúl, un retelling de Persuasión de Jane Austen en clave K-drama queer. Espero que le deis una oportunidad. En la cajita de descripción tenéis el link a el libro y todas las cositas, también a mis redes sociales por si queréis uniros y esas cositas. Es muy bonito y ya vamos por la segunda edición. Vamos a empezar con el primer libro que en enero, que se llama Cameron quiere ser un héroe y es de Anita Sunday, con traducción de Virginia Cabanillas. Este libro es un retelling de Jane Austen, por razones obvias lo estaba leyendo, que coge la historia de la abadía de Northanger y la trae a la Nueva Zelanda moderna. Es una historia gay, los protagonistas son gays y forma parte de una serie que se llama Love Austen, que está tanto en inglés como en castellano. En castellano creo que todavía no están todos, creo que están solo los 3 o 4 primeros. Yo he leído los 3 primeros, esta era una relectura porque empecé el año como con ganas de leer un poquito de boys love, en plan cookie, pues para entrar en el mood del año porque salía mi libro. Y la verdad es un libro que me gusta mucho, le puse 4 estrellas, es una comedia romántica divertida, es más romántico que comedia, la verdad he dicho comedia romántica, pero igual no tanta comedia, pero una historia muy bonita. La adaptación de coger eso y llevarlo al mundo actual me pareció que estaba muy bien hecha y es una de esas novelas románticas para pasar el rato, para pasar una buena tarde, porque esto se lee en un titá, y la tenéis en Kindle Unlimited por si os interesa. El siguiente libro que leí fue el tercero en la saga de Charlotte y Thomas Pitt, se llama La secta de Paragon Walk y es de Anne Perry. No me disgustó, pero tampoco fue para mí uno de los mejores libros que he leído de Anne Perry. A mí Anne Perry me gusta mucho. Esta es una novela de misterio con Charlotte y Thomas Pitt, que son como una de sus sagas importantes, y en Paragon Walk violan y asesinan a una joven de clase alta londinense. Y ya está. O sea, no tiene más. Es un libro que a mí se me hizo un poco bola, y eso que es un libro largo. Le puse solo 3 estrellas, que es muy poco para Anne Perry. Yo a Anne Perry siempre le pongo 4 o 5 estrellas porque me gusta mucho. Y me da la sensación de que o yo no estaba en el mood para este libro o simplemente se me hizo muy chabola. Entonces, bueno, yo obviamente lo recomiendo si quieres leer toda la saga de Charlotte y Thomas, porque yo soy muy completista y yo estoy intentando poco a poco leerme todos, que algunos los he leído hace mucho tiempo, en plan entremezclados, pero ya os digo que no es de sus mejores libros y para entrar por Anne Perry yo no lo utilizaría. El siguiente libro del que os quiero hablar es El jardín de Olavide, de Nuria Quintana. Esta fue una de las lecturas conjuntas que hicimos en el grupo de Patreon, que tenéis en la cajita de descripción por si queréis echar un ojo. ¿Y qué os voy a decir? Le puse 3 estrellas. Estaba bien escrito, era entretenido, es un libro con varios hilos temporales, que a mí es algo que me flipa. A mí dame un libro de señoras con hilos temporales varios y yo me lo voy a meter por el culo. Entonces este libro yo creía que me va a gustar mucho más y puede que eso me haya jugado una mala pasada. Porque el libro no está mal, está bien escrito, es interesante, son 2 hilos temporales, como os decía, 1895 es uno y 1990 es otro, y tiene que ver con una fotografía que une cada parte, etcétera, etcétera. Bueno, está bien escrito, sí. ¿La trama me entretuvo? No, de hecho no me acuerdo mucho de la trama. Y esto fue en enero y ahora estamos en julio, quiero decir que debería acordarme. Hay otro libro de ella que se llama La casa de las magnolias, que me han dicho que está muy bien y seguramente me lo lea porque escribe muy bien esta autora, pero es verdad que no me terminó de convencer. El siguiente libro fue El tercer lago, de Marta Huelves. Es la segunda parte de La memoria del tejo, que ya sabéis que es un libro que me gustó mucho. Y me ha pasado también con El tercer lago. Le puse 4 estrellas, me ha gustado mucho. Es una novela de misterio, un thriller situado en Asturias, pues en la zona más cercana a Cantabria. Seguimos los policías del libro anterior y la verdad es que está entretenido. En este caso seguimos el asesinato de un empresario, así de estos de bien, pero que tiene mucho que esconder, y una de las principales sospechosas es su hija adolescente. Creo además que Marta escribe muy bien, ha mejorado respecto al libro anterior y ha cogido muy bien el truco de la ambientación asturiana sin tal vez pasarse un poco como me pasaba en el libro anterior, que
había ratos que me parecía que estaba un poco puesto con calzador. El siguiente libro es La asombrosa tienda de la señora Yom. De este libro hemos hablado más veces. Es de Kim Ho-yeon y con la traducción de Ainhoa Urquía, que es Noa Lee en Instagram y en redes sociales. Y bueno, esto es una novela coreana y es una novela cozy. Es una novela situada en un convenience store, en una tienda de conveniencia, en una suerte de 7-Eleven, que la dueña es una señora que es profesora, que era profesora, ya está jubilada, y que en un momento dado, por razones de la vida, ayuda a un mendigo que está en la estación de Seúl, si no me equivoco, no sé si es la de tren o de autobuses, no me acuerdo. Es todo porque ella ha perdido la cartera, o le han robado la cartera, y él le llama por teléfono para decirle tengo yo tu cartera, cuando quieras te la doy, etcétera, etcétera. Básicamente es la historia de estos dos personajes y de los personajes alrededor, porque este hombre que vive en la calle acaba formando parte de la gente que trabaja en la convenience store de esta mujer y vamos a ir viendo cómo afecta esa llegada de ese nuevo dependiente a los demás personajes del libro, ¿no? A mí es un libro que me pareció muy bonito, me lo leí muy rápido, es muy entretenido y está muy bien escrito. Es de estas historias que te ponen, pues eso, el corazón calentito, que es lo que a mí me gusta cuando digo que estoy leyendo un libro cozy, ¿sabes? Y a mí este año me está viniendo muy bien leer estas cosas porque ya os digo que no puedo concentrarme en libros mucho más densos. He estado tan ocupado con el libro, con el lanzamiento, con los nervios, el estrés, la escritura del otro, etcétera, etcétera. Entonces está siendo un poco complicado. Yo os digo que no he leído mucho y lo que he leído ha sido todo como muy suavecito y lo he hecho a posta, ¿vale? Hablando de algo que no ha sido nada suavecito, la verdad. En el mes de febrero, con las señoras de Patreon, leímos Beloved, de Toni Morrison en la edición de Lumen, que está traducida por Iris Menéndez. Y hablar de Beloved a mí me suena un poco difícil. Primero porque no creo que vaya a aportar nada nuevo con una reseña de la novela, porque no creo tampoco que tengo nada novedoso que decir, en el sentido que pues todo lo que puedo decir de este libro ya lo han dicho antes que yo, porque es un clásico moderno, y nos habla pues de una mujer que tuvo que tomar una decisión muy difícil cuando está a punto de ser pillada después de haber ella escapado de la esclavitud. Es un libro difícil, es un libro duro, es un libro que a mí me costó mucho, ya os digo, porque no me terminaba de concentrar del todo porque tenía la cabeza en otros sitios, pero es un libro que me gustó mucho, es una relectura para mí, yo lo leí hace muchos años y creo que es de esos libros que hay que leer, porque Toni Morrison es una de las mejores autoras en inglés que existen, porque creo que las historias que cuenta son historias que igual a nosotros no nos hubieran contado y que vale muchísimo la pena porque además está súper bien escrito. Pero ya os digo, es duro y puede que sea triggering para algunas personas, entonces echad un ojo sobre lo que va el libro antes porque si no puede ser un poco too much. A ver, después pasamos a El cantar del petirrojo, de Yosu Diamond. Este libro lo leí porque justo yo presenté a Yosu en la librería Berkana cuando salió. Es una historia que se centra en la relación entre dos hombres en un pueblo del País Vasco, en Irún. Uno de ellos es un hombre que vive en un caserío, es un baserritarra, y que pues ha tenido poca relación con el mundo exterior. Y ahora que muere su madre, él empieza a abrir un poco su mente y su vida a todo aquello que él había escondido. Estamos hablando obviamente de que él nunca había salido del armario, nunca había dicho que le gustaban los hombres por el miedo a lo que dirían en su familia y ahora se siente hasta cierto punto liberado con todos esos problemas que te contrae el decir que te sientes liberado después del fallecimiento de un familiar y a la vez él conoce a un chico que se llama, se me ha olvidado el nombre, espera un momento porque soy malísimo para los nombres. Aries, que es un chico que es panadero en Irún, en el pueblo, y entonces pues se conocen y sienten como una atracción muy fuerte, y es un poco como el desarrollo de las relaciones entre estos dos hombres y cómo les afecta de una manera distinta el enamorarse y el tener esa relación. A mí es un libro que me gustó, es un libro más profundo que igual la trilogía anterior de Yosu. Es un libro que da que pensar, es un libro muy bonito, es un libro triste, pero creo que es un libro que da voz a algo muy específico que es a las historias LGBT en los pueblos, unas historias que normalmente no solemos recibir. La verdad es que yo estoy diciendo esto, pero este año he leído otro libro de este tipo. Pero bueno, es verdad que hasta ahora no hemos tenido este tipo de historias. A mí es un libro que personalmente me ha gustado mucho, creo que
Hay un salto cualitativo también en la forma de escribir de Josu y creo que poca gente lo está leyendo y la gente debería leerlo más porque ya os digo que mucho se habla de las historias LGBT en las ciudades grandes y poco se habla de las historias LGBT en los pueblos. Y este libro habla de la culpa y habla de un montón de cosas muy interesantes, la verdad. A mí me parece un libro que además es muy fácil de leer. A mí personalmente me ha gustado muchísimo. Yo os digo, le puse 5 estrellas. A ver, un libro cortito de 128 páginas que yo creía que me va a gustar más, la verdad, es La casa de una escritora en Gales de Jan Morris. Esto es un libro de no ficción en la que la autora, que vive en Gales y que es galesa, pues habla de las idiosincrasias galesas, de la casa donde ella vive, etcétera, etcétera. Es un libro interesante, pero yo no sé por qué, como que esperaba más temática de la casa y no habla solo de la casa. A mí me gustan mucho los libros que hablan de casas, etcétera, etcétera. Y es verdad que este libro tiene como mucho de ir encontrando la historia de Gales, sobre el lenguaje galés, etcétera, etcétera, a través de esa casa, pero como que me faltó algo. Está súper bien escrito y es muy cortito, se lee en una tarde, pero es verdad que no me terminó de convencer tanto como yo esperaba y es un libro al que yo le tenía especial ganas porque me llamaba mucho la atención. Después pasamos a Blackwater, he leído los 2 primeros, así que voy a hablar de los 2 a la vez. Hay un libro entre medio, pero bueno, Blackwater 1 es La Riada y el 2 es El Dique. Y a ver, me han gustado mucho, me han parecido muy entretenidos. Quiero decir, les he puesto 4 estrellas a cada uno, entonces pues bueno. Creo que El Dique tiene un poco de bajoncito porque... Pues porque está como un poco entre medio, al final cada libro es como una parte de la novela, entonces va a haber altibajos, y entonces por eso no me he puesto con el tercero todavía, porque me da como un poco de perecita. Y eso que tenemos todos en casa, o sea, yo he comprado los 6, los tenemos aquí, y los iremos leyendo según vamos. Bryce acaba de terminar el primero. Entonces, bueno, deciros que este es una saga familiar, pero que tiene toques de fantasía paranormal, tiene toques de terror, pero sobre todo una saga familiar. Es una saga familiar que tiene un cierto toque de qué está pasando aquí. A mí son 2 libros que me han gustado mucho. Creo que los personajes femeninos son muy potentes. Los personajes masculinos pasan un poco más desapercibidos. Y es muy interesante ver como en un libro en el que hay historias así un poco más terroríficas, donde pasan cosas que te da mal rollo, la mayor parte del libro son señoras peleándose entre ellas de manera civilina, que a mí eso pues me encanta. Pero gente rica peleándose pues me parece muy bien y esto es de gente rica peleándose. Es sobre una familia muy rica y muy importante de un pueblo que ha sido arrasado por una riada y que pues se enfrentan a reabrir y rehacer el pueblo desde cero. En esa riada aparece una mujer que nadie conoce y esa mujer se acaba metiendo, bueno, hasta la cocina en esta familia. Entonces pues... entretenido, salseante, divertido, tupi tupi, ¿sabes lo que te quiero decir? El libro que leí entre medias, ¿vale? Es La quinta bruja, de Angela Slatter, y está editado por Duerme Vela. La traducción es de Rebeca Cardeñoso, y a mí es un libro que me ha gustado mucho, es un libro muy finito, tiene 160 páginas. Es básicamente la historia de Jack el Destripador, pero con brujas. Súper bien escrito, Angela Slatter escribe súper bien. De Angela Slatter hay otro libro también en Duerme Vela, que estoy intentando ver ahí, de Conjuros y otras penas se llama, y la verdad es que es maravillosa. A mí es una cosa que me gusta mucho, primero porque obviamente está en la época victoriana, segundo porque es uno de mis temas más imperio romano que hay, que es Jack el Destripador, el hecho de que pues nadie sepa quién es exactamente, etcétera, etcétera. He leído muchos libros sobre el tema y la verdad es que me ha gustado mucho ese giro de hacerlo a través de las brujas, además ese giro que tiene de gender bending porque es una mujer que se hace pasar por un hombre para poder entrar a la policía, que es la persona que está investigando estos asesinatos, y la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo, pero bueno, todo lo que saca Duerme Vela siempre bien. Tengo un montón de libros de Duerme Vela atrasados porque no me ha dado la vida, pero solo sacan joyas, entonces pues yo personalmente os las recomiendo todas. El siguiente libro que terminé fue Tu nombre después de la lluvia, de Victoria Álvarez. Es el primer libro de Dreaming Spires. Y a ver, o sea, es que es Victoria Álvarez. Victoria Álvarez es una puta reina, entonces va a dar igual 5 estrellas como una catedral que le puse al libro. Y bueno, seguimos a 3 hombres que tienen una revista que se centra de manera bastante científica en casos paranormales. Ellos reciben una invitación para ir a Irlanda y van a Irlanda a buscar pues lo ocurrido en una casa donde se supone que hay una Banshee. Allí pasan cosas, hay personajes femeninos muy interesantes, idas y venidas, hay pues un saqueador de tumbas, hay un poco de todo. Y es un libro tan Victoria Álvarez que realmente solo puedo decir eso, que es un libro muy Victoria Álvarez, es un libro muy victoriano, es un libro que tranquilamente lo podría haber escrito una señora inglesa
de estas que a mí me gustan, tipo Sarah Waters y todo eso, así que pues yo feliz y contento de tengo los otros 2 libros pendientes, el segundo lo tengo a medias y me gustaría hacer la trilogía entera este año, así que ya os iré contando. El siguiente libro que leí fue una novela romántico-erótica festiva que se llama Just a Bit Twisted, es de Alessandra Hazard y es la historia entre un profesor y su alumno. Pues chica, le puse 3 estrellas porque, a ver, tiki, pero tampoco me cambió la vida. Y ya está. O sea, es que no hace falta ni nombrarlo demasiado. Vamos a hablar del Círculo de las Mujeres de la Doctora Tan, el Círculo de las Mujeres de la Doctora Tan, de Lisa See. Esto fue una lectura conjunta que hicimos en Patreon y le puse 4 estrellas. Es para mí el más flojo de los libros de Lisa See y a mí me da mucha pena. Por eso tiene 4 estrellas y no 5, porque todos los libros de Lisa See para mí tienen 5 estrellas. Seguimos a una mujer que es doctora. Seguimos la historia de esta mujer a través de los años, aprendiendo medicina y siendo pues la doctora de las mujeres, porque entonces los hombres siempre tenían a una comadrona, una mujer al lado ayudando, ¿no? Estamos hablando de el siglo XV. A mí se me quedó corto el libro, dentro de que es un libro de Lisa See, entonces me flipa, pero yo esperaba un poquito más, creía que parecía que estaba leyendo un refrito de todo lo que ha escrito hasta ahora, y a mí nunca me ha dado esa sensación, a pesar de que siempre tienen la misma fórmula y siempre tiene el mismo tipo de personajes, ¿no? Históricamente tiene novelas históricas que hablan de la historia de 2 mujeres, etcétera, etcétera. Se me quedó un poco corto. También te digo, 4 estrellas, no 5. Entonces es Lisa See, hay que leerla igualmente. O sea, no le he puesto 2 ni 1, le he puesto 4 estrellazas. Pero creo que es que me duele un poquito que un libro de Lisa See no me convenciera tanto como normalmente me convencen los libros de Lisa See. El siguiente libro es un thriller, es de Marina Tenatena y se llama Si un árbol cae en el bosque. 5 estrellas. Aparece muerto un chico del pueblo y pues Camino, que es la protagonista, se convierte en una de las principales sospechosas y vamos a ir viendo pues qué está ocurriendo. Es un thriller que está escrito de una manera muy poética, es un thriller que está escrito por Marina Tenatena, entonces está súper bien escrito. Es un libro que os puedo decir que a mi madre le gustó muchísimo, se lo leyó antes que yo porque nada más salir se lo compró porque le llamó mucho la atención, sin saber que estaba escrito por una amiga mía, y le flipó, le encantó. Entonces, bueno, yo siempre os diré lo de que Marina Tenatena es una de las mejores autoras de literatura de género nacional. Siempre os diré que sus personajes están siempre súper bien hechos, que las historias intrínsecas y los secretos que hay en este libro son muy interesantes, y contaros pues que a mí me gusta mucho cuando ella se centra en estos ámbitos rurales. El libro está situado en un pueblo en los años 90, en la sierra, y personalmente os lo recomiendo muchísimo, a mí me gusta mucho y nunca me cansaré de recomendar a Marina. Leed todo lo que saque, ahora ha sacado La novia roja, creo que se llama, y tengo muchas ganas de hacerlo con él y leerlo, así que ya os contaré. Mi siguiente lectura fue Ana ha besado a otro, de Abril Zamora. Es una comedia romántica muy divertida que parece que te la está contando ella. O sea, a mí me gusta mucho. Si habéis visto su serie Todo lo Otro, que la tenéis en Showtime y es brutal, y ojalá una segunda temporada, que no va a pasar nunca, pero la necesitamos en nuestras vidas. Bueno, pues esta historia de Abril se centra pues en una chica que se llama Ana, que tiene novio y que de repente en una fiesta besa a otra persona. Y cómo todo eso va desencadenando todo lo que viene después, las dudas, el querer seguir estando con su novio, no buscar otro. Y aparte se entrelazan algunas de las historias de las amigas de Ana. Está escrito de una manera muy coloquial, muy directa, muy divertida, con unas reflexiones como muy cookies, y no sé, a mí es un libro que me ha gustado mucho. También es verdad que yo tengo un poco de amor obsesivo con esta mujer, porque creo que es de lo mejor que nos ha dado España. Entonces, pues bueno, me hace mucha ilusión que su primera novela me haya gustado tanto y tengo muchas ganas de leer más novelas suyas. Que realmente no es su primera novela, porque creo que ella había publicado algunas novelas de élite, pero bueno, su primera novela en plan standalone suya propia. Después, otra semi-decepción, le puse 3 estrellas. Yo os estoy hablando de Libre es mi corazón, de Lara Belli. Es una historia que nos cuenta la vida de Rosalía de Castro. Y a mí se me quedó corta. Básicamente esa es la mejor manera de describir lo que me pasó con este libro. Se me quedó corto, me aburría a ratos, y a mí se me hizo muy raro porque yo soy muy fan de Rosalía de Castro, no solo como escritora, sino como personaje histórico. Creo que es un personaje muy interesante. Y había ratos que me aburrí. No sé, estaba centrado en cosas que no me interesaban y como que
había momentos en los que, a pesar de estar muy bien escrito, se me hacía como muy bola, tío. Yo me funciono mucho por sentimientos en este aspecto, sobre cómo me hace sentir el libro, ¿no? Y a mí este libro no me hacía sentir nada, no me hacía sentir ni interés. Le puse 3 estrellas porque sí que está muy bien escrito, le puse 3 estrellas porque creo que vale la pena leerlo, pero no creo que sea un libro para tirar cohetes y tampoco creo que sea un libro que te explica muy bien a Rosalía de Castro. No lo sé. O sea, yo creía que iba a ser más interesante la novela, la verdad. Es una pena, pero de nuevo, 3 estrellas, súper bien escrito, pero me falta. O sea, objetivamente muy bien, pero sentimentalmente pues no, entonces pues 3 estrellas. El siguiente libro es una novela de Agnes Martín que se llama La gente feliz lee libros y toma café. Y es un libro que me pareció muy bonito, es un libro muy francés, de estos cozies, y es la historia de una mujer que pierde a su marido y a su hija, y está muy deprimida, tiene una librería en París, pero la tiene como súper dejada de lado porque no se ve capacitada a hacer nada, y decide mudarse a Irlanda una temporada, pues para curarse. Y es básicamente ella conociendo a gente en Irlanda, teniendo pues sus idas y venidas con uno de los hombres de allí, etcétera, etcétera. Es un libro muy bonito, es un libro muy tierno, es un libro que está muy bien escrito, es un libro que te hace sufrir. A mí me da los vibes de Catherine Pancol, etcétera, etcétera. Y tengo muchas ganas de leer los siguientes libros de esta autora porque sí creo que es como ver una peli francesa en formato libro. Y a mí las novelas de este tipo, igual que las películas de este tipo francesas, a mí me gustan mucho porque creo que tienen, dentro de la comedia o del coziness, tienen como un toque de una profundidad como extra que igual, pues, si lo escribo yo no tiene. ¿Sabes lo que te quiero decir? El siguiente libro es The Details, de Ia Gemberg. Es un libro también muy cortito. En castellano está editado por Gato Pardo, se llama Los Detalles. Es una novela sueca. Yo la leí a la traducción en inglés porque me gustaba mucho la edición y porque no sabía que estaba en castellano. El verano pasado vi el libro en varias librerías cuando estuvimos en Estocolmo y estuve a punto de comprármelo, pero como era tapa dura me daba un poco pereza porque a mí me gustan los libros en tapa blanda inglés, los que son un poco más pequeñitos. Y es un libro que me ha gustado mucho. Es la historia de una mujer que está enferma, está pasando, pues está en la cama enferma, y entonces vamos a tener 5 partes diferentes de retratos de personas de su vida. O sea, ella va a ir recordando a través de los gestos pequeños y de ciertos momentos y de conexiones con diferentes personajes, un examante, una amiga, su hija, su madre, etcétera, etcétera, y así vamos a conocer a la protagonista a la vez que vamos conociendo a cada uno de los personajes. Es un libro sin trama, es un libro de personajes, y yo le puse 5 estrellas como una catedral porque es verdad que lo leí más lento, aunque es muy corto, pero era porque me estaba gustando saborearlo mucho. Está marcadísimo, o sea, es el primer libro que me puse a marcar después de mucho tiempo, y la verdad es que me gustó mucho. A ver, lo siguiente son un par de mangas, entonces os voy a hablar de ellos rápidamente. Me he leído los 4 tomos de BJ Alex que han salido. El primero me lo leí a principios de año y el cuarto me lo he leído ahora, o sea, ahora mismo hace 2 días. Y a ver, ¿cómo explicaros? La trama son tíos follando, o sea, no os voy a mentir, quiero decir, es un libro que se centra en la relación sexual de 2 parejas diferentes de hombres. A mí personalmente me parece entretenidísimo, es un manhwa coreano, es de Minhwa y, a ver, es un poco tóxica, pero claro, yo tengo 41 años, ¿qué voy a hacer? Entonces yo puedo leer cosas tóxicas sin interiorizarlo. Entonces, bueno, pues es la historia de un chico que es muy fan de un streamer, ¿vale? Que es un streamer erótico festivo, y un día se da cuenta que ese streamer del que él es muy fan está en su clase. Y bueno, las cosas van a que acaban teniendo relaciones erótico festivas, y esas relaciones erótico festivas se van convirtiendo en algo más. Es un manga que, os digo, está editado por Panini Manga, es de Lessing, es una cosa que yo, en cuanto veo el nuevo manga, tengo que comprármelo, porque me gusta mucho, dentro de que sé lo que es, ¿sabes? O sea, sé lo que es, sé que es tóxico, erótico festivo, bla, 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 pero chico, a mí me gusta, me pone, me parece tacatá, y yo pues no puedo no verlo, ¿sabes? No puedo no leerlo, lo siento mucho. Luego los otros son El Siervo Mudo, que es de Qiang Tian, creo que lo estoy diciendo bien, Qiang Tang, perdón, y es tipo Danmei, ¿vale? Danmei es tipo histórico, un poco fantasía, un poco así, chino. Y es, pues eso, es la historia de amor entre 2 hombres también. Uno es el emperador del país y el otro pues es un siervo, pues pasa a formar parte de la servidumbre del palacio, pero él entra como si fuera una mujer porque pues su hermana ha muerto, no me acuerdo muy bien qué era, pero bueno, él entra a hacerse pasar por una mujer, pero el emperador se obsesiona con él,
pues hay tiki-tiki, etcétera, etcétera, la gente se entera que es un hombre, bueno, pues el rollo. Entretenido, sí. No me gusta tanto como BJ Alex. También creo que las ediciones de Monogatari... habría que hablar de las ediciones de Monogatari. Vienen con muchos problemas. En el segundo hay viñetas sin texto donde tendría que haber texto. Bueno, pero entretenido para pasar el rato. El 3K era... puede ser. Pero tampoco es, como os digo, de BJ Alex, que en cuanto lo veo en la librería lo compro. El siguiente libro es La Mancha, de Enrique Aparicio, le puse 4 estrellas, y es el libro que os comentaba un poco que habla precisamente de las historias queers en los pueblos. En este caso nos centramos en un hombre que ha tenido que dejar Madrid, él se fue a vivir a Madrid, a estudiar y a hacer su vida, que es algo como muy normal, ese éxodo de las personas queer que vivimos en pueblos, que nos mudamos a ciudades más grandes, ya sea en Euskal Herria, pues en mi caso te vas a Bilbao, a Donosti o a Vitoria, o te vas de fuera y te vas a Madrid, que se supone un poco como la meca, ¿no?, de los mariquitas, aunque también está Barcelona. Y entonces pues la historia de este hombre que va a Madrid, estudia la carrera, hace las prácticas, etcétera, etcétera, pero por la crisis económica del momento se encuentra con que no tiene trabajo y no puede seguir viviendo en Madrid y tiene que volver al pueblo a vivir con sus padres, con los que tiene una relación, no es que sea complicada, pero si no tienen una relación fluida. Entonces es un poco esa historia de esa persona que tiene que volver un poco con el rabo entre las piernas, que no quiere volver, que a ratos se siente superior, otras veces se siente muy fuera de lugar. Y vamos a ir viendo cómo el protagonista se va reconciliando poco a poco con su yo de la época, con su familia, con sus amigas, con su prima, etcétera, etcétera. Y a la vez nos va contando como historias de su juventud. Hay una suerte de trama entre medio de otros personajes que es en el pasado. Y a mí es un libro que me gustó mucho, le puse 4 estrellas, creo que Enrique escribe muy muy bien y que es una de esas novelas que te da un poco vibes como almodovarianos, no sé, a mí me ha gustado mucho. Vale, el siguiente libro es No confíes en Laser Hall, de Miriam M. Hardy. Todos sabemos que yo soy muy fan de Miriam M. Hardy, todos sabemos que Miriam M. Hardy y yo somos amigas, así que tampoco me voy a enrollar mucho, además os he hablado de este libro 1000 veces. Es su última novela, está situado en un reality show y es un grey romance. Es como, un día lo estábamos hablando y me suena que ella dijo eso de que no es un dark romance, es un grey romance, y a mí me pareció muy interesante porque básicamente son personajes con moralidad gris, de esos que a nosotros nos gustan, no es una comedia romántica como lo que nos tiene acostumbrados y vale muchísimo la pena, son dos personajes que se están mintiendo todo el rato y a pesar de ellos pues hay algo entre ellos que no se puede negar, ¿no? Y se están mintiendo porque en el programa de televisión, este reality, tienen que mentir. Os la recomiendo muchísimo, súper bien escrito, unas escenas erótico-festivas bien escritas, de esas que ojalá yo supiera escribir. Yo creo que hay un salto cualitativo en la literatura de Miriam, se nota muchísimo que ha ido mejorando con cada libro. Le he puesto 5 estrellas, como le he puesto a casi todos sus otros libros, y me gustaría ponerle 6 o 7 porque se vaya enterando la gente de que va mejorando según escribe más, pero es que todos son geniales. Entonces, claro, leed a Miriam. Otra de las lecturas de Patreon de este año ha sido Las diurnas, de Andrea Tomé, que es su primera novela de adultos, si no me equivoco. Está editado por Umbriel, es una novela bastante fina, son 280 y pico páginas, y tiene 2 hilos temporales, uno en el Londres de 1662 y otro en 1645. Y pues se centra en la historia de pues unas quemas de brujas, etcétera, etcétera. Hay personajes queer, hay un poco de todo. A mí me gusta mucho porque es una novela muy feminista que habla sobre esas mujeres a las que se les condenaba brujería aunque no fueran brujas, o sí, o no. Entonces, bueno, me ha gustado mucho, me ha parecido muy entretenida, le puse 4 estrellas, pero sobre todo me ha parecido que está muy bien escrita. Yo esto creo que ya lo he dicho en algún sitio, pero es un libro que parece estar escrito por esas autoras inglesas que a mí me gustan tanto. Y también me pasó con la novela de Victoria Álvarez, ¿no? Un poco ese tipo de escritura a lo de Diane Setterfield, Sarah Waters, etcétera, etcétera, que son una escritura muy específica británica que a mí me gusta mucho y que creo que, pues que tanto Victoria como en este caso Andrea, pero yo creo que un poco más Andrea, lo han mimetizado muy bien a escribir directamente en castellano. Después tenemos 2 novelas que han sido 5 estrellas y que van a estar entre mis mejores lecturas. No tocarás es la primera novela de Nuria Pérez, y Nuria Pérez es una periodista y escritora de libros de no ficción, tiene varios podcasts que son muy interesantes, y esta historia son 3 historias, son 3 historias, una historia, y son 3 mujeres diferentes en diferentes épocas
bueno, una en una época y otras dos en otra, pero que están conectadas como en diferentes espacios, etcétera, etcétera. Londres, Italia, Madrid, etcétera, etcétera. Y bueno, el caso es que son 3 historias de 3 mujeres conectadas a través de una taza de té muy específica. He dado mucho la caca de este libro en redes sociales porque realmente es un libro que a mí personalmente me ha gustado mucho, me ha tocado mucho y que me ha encantado las diferentes maneras que he tenido de conectar con ella. Porque es una novela con la que he conectado en muchos niveles. No solo he conectado con la manera de escribir o con la trama, he conectado también con las referencias de cultura pop que hay a los años 90, porque claro, es cuando yo crecí. He conectado también con esa manera de contar las historias de mujeres desde lo pequeño a lo grande, que es algo que ¿cuántas veces hemos hablado de eso en este canal, ¿no? De utilizar lo pequeño para hablar de lo grande. Y aparte de todo eso, he conectado mucho con ella como autora, como mujer. Me ha gustado mucho conocerla, la he conocido en 2 ocasiones, la he visto en 2 ocasiones, madre mía, no sé hablar. Una fue en la Feria del Libro, coincidimos firmando en casetas adyacentes y luego coincidimos también en un desayuno que organizó la editorial para conocer a Nuria. Y a mí me gustó mucho escuchar hablar a Nuria. Me parece muy interesante las cosas que tiene que decir. Es un libro que es muy acogedor y es un libro que parece para pasar el rato, pero tiene una profundidad añadida que a mí me ha gustado mucho. Creo que es un libro perfecto para leer en verano. No creo que sea un libro para bajar a la piscina, porque es un libro al que tienes que estar un poquito concentrada, porque hay como pistas que va soltando en uno de los hilos temporales para luego saltarlo al otro hilo temporal y para ir uniendo cabos, etcétera, etcétera. Es un poco un puzzle y a mí me ha gustado muchísimo. Y os la recomiendo, pero bueno, o sea, en plan, como una loca. Y el otro libro que os tengo que recomendar sí o sí, 5 estrellazas de mis mejores lecturas del año, hands down, seguro, es Media Alma, de Olivia Atwater. ¿Lo he dicho bien? Atwater, perdón. Y está traducido por Laura Moreda, que es la mitad de uno de mis podcasts favoritos, La estantería sáfica. Media Alma es un romantasy de época. Es una novela de regencia, pero con fantasía. Un poco al estilo de El hechicero de la corona, por ejemplo. Y es un poco eso. Seguimos a una chica que ha sido maldecida por los elfos, por los hados, perdón, y que va a Londres con su prima, pues a entrar en la época, como puede ser como los Bridgerton, ¿sabes? En la época de buscar al marido y casarse, básicamente. Al principio su familia no quiere llevarla porque no quiere que la gente sepa que ella ha sido maldecida, ella vive con sus tíos, sus padres han fallecido, etcétera, etcétera. Bueno. Y luego de repente aparece también el Sorcier Real, que es un señor que es insufrible, desagradable, grampia, más no poder, o sea, en serio, que ella se empeña en llevarse bien con él, porque tienen cosas en común, tienen gustos en común y se acaban metiendo pues a una trama de una enfermedad mágica que está ocurriendo y que no sabe muy bien de dónde viene, que solo afecta a niños. Entonces, bueno, es un libro que me ha gustado muchísimo, súper bien escrito, súper bien traducido, súper bien corregido. O sea, es que es una cosa, no os hacéis la idea. Además, la edición es preciosa, con dorados. Es un lugar feliz, un sitio al que ir y estar tranquilito. Son 300 y pocas páginas, te lo lees en una tarde, literalmente yo me lo leí en una noche. Nada más terminar el de Nuria, me puse con este y hasta que no lo terminé a las 3 de la mañana no paré y me encantó. Es un libro que lo tengo como muy interiorizado, como muy dentro, como que tengo ganas de más. Sé que hay una segunda parte en inglés, estoy cruzando los dedos para que nos lo traigan a España, pero bueno, por ahora ir a leerlo porque así nos aseguramos más que vaya a haber una segunda parte, ¿sabes? Pues si no lo tendré que leer en inglés, que no me importa, pero es tan bonita la edición de Duermevela que quiero tener las ediciones juntas, porque así estamos. Y el último libro del que os tengo que hablar es la última lectura de Patreon y es Te veo en el cielo, de David Olivas. Este libro para mí ha sido complicado y lo he sufrido muchísimo. El libro está muy bien escrito, es una historia de amor entre 2 chicos, un chico español y un chico italiano, y es la historia pues, de un chico español que vive en un pueblo, que tiene una vida un poco complicada, que no se lleva muy bien con su padre y con su hermano, y que coge el Erasmus y se va a vivir a Italia. En Roma conoce a otro chico, que es pues un chico muy famoso, medio influencer, que es nadador y que tiene una enfermedad cardíaca, que tiene la misma enfermedad que tengo yo. Entonces, para mí ha sido muy sufrido porque he interiorizado muchas de las cosas cuando hablaban de las cosas médicas y de enfermedades. Entonces, yo creo que no he conseguido disfrutar tanto de todo lo demás, a pesar de haber disfrutado del libro. El libro a mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy bonito, le he puesto 5 estrellas. Me parece que es verdad que tira un poco de la magia y la fantasía en plan de las casualidades,
pero a mí eso no me molesta porque yo veo que hay dramas y son casualidad tras casualidad tras casualidad. Entonces, entiendo que eso es algo que no gustaba a gente, pero a mí personalmente no me ha molestado. Me ha gustado mucho, está muy bien escrito, es cursi, sí, es cursi, pero a mí me gustan las cosas cursis. Dentro de que lo he sufrido, también lo he disfrutado. Ha habido partes muy difíciles para mí. No me escondo. Cuando el hablar de la muerte una y otra vez de una persona que está enferma como yo y él pensar en la muerte y hablar de la muerte todo el rato, me estaba costando muchísimo, la verdad. Me estaba dando mucha ansiedad y he tenido que ir leyéndolo muy poquito a poquito. También he leído otro manga que es Twilight Out Focus, que es un manga que ahora va a salir el anime esta semana, entonces tengo muchas ganas de echarle el ojo. Y el manga lo leí en su momento, es la historia entre dos compañeros de habitación en la universidad. Me gustó mucho, también tiene que ver con el club de cine, con contar historias, con hacer películas, y me parece un manga súper guay, súper interesante, entonces tengo muchas ganas de ver el anime. Sé que hay una segunda, tercera y cuarta parte del manga que entremezcla la historia de ellos dos con las de otros personajes secundarios de este primer libro, que tengo que leerme. Me compré el tercero en orden de lectura, entonces tengo que ir a por el segundo. Bueno, cosas que pasan. Recomendadísimo también, y cuando salga el anime, pues os diré si vale la pena o no. Eso ha sido todo lo que os tengo que decir. Esas han sido todas mis lecturas de lo que llevamos de año, que yo pensaba que llevaba menos, la verdad. Creo que tampoco está tan mal teniendo en cuenta la ansiedad que he tenido. Pero sí es verdad que me doy cuenta que paso semanas sin leer nada y luego de repente en 3 días me leo 4 libros. O sea, eso es lo que me pasa a mí. O sea, que me doy como atracones de libros. Eso es todo por hoy. Dejadme en comentarios cuál ha sido vuestra mejor lectura del año y recomendarme pues qué libros creéis que debería leer en la segunda mitad del año. Muy prontito os haré un vídeo con mi TBR del verano, que realmente ya ha empezado porque ya tengo varios libros empezados, y seguiremos comentando pues todas las lecturas que queráis comentar. Si no estáis suscritas, suscribíos, dadle a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao!